Amados hermanos, muy buenas noches. Os saludo otra vez. Soy el obispo Renato de la Jara, obispo de la Iglesia Anglicana Ortodoxa en España. Estamos haciendo estas breves reflexiones, meditaciones acerca de la palabra del Señor en esta gran semana, en la Semana Santa. Y hoy, habiendo llegado a este miércoles santo, vamos a examinar una vez más las Escrituras acerca, o en el Evangelio de San Marcos, acerca de estos encuentros y desencuentros que tiene el Señor en esta intensa semana con varios de los líderes judíos. Y en este caso vamos a ver un encuentro que tiene con un escriba, y es un buen encuentro. Vamos a pedirle al Señor que nos dirija en este tiempo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito Señor, alabamos tu nombre, lo glorificamos y te pedimos por Jesucristo, tu amado Hijo, que nos des tu Espíritu Santo y abras nuestro entendimiento a tu bendita palabra para que sea viva y eficaz en nosotros. Te lo pedimos por su grande amor. Amén. Vamos a hacer lectura, hermanos, de este pasaje en el capítulo 12 de San Marcos, capítulo 12, el versículo 28. Acercándose uno de los escribas, que lo había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él, y el amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Interesante este encuentro del Señor con este escriba, ¿no? Los escribas son los doctores de la ley, los eruditos de aquel entonces. No todos saduceos, también algunos fariseos, pero eran aquellos que se habían dedicado a ser, pues, doctores de la ley, los conocedores de la escritura. Y el Señor ya había visto la disputa que había tenido, el escriba había visto la disputa que el Señor acababa de tener con unos saduceos hablando acerca de la resurrección. Él venía ya teniendo varias controversias en esta intensa semana, como hemos visto, con algunos de ellos ya desde su entrada a Jerusalén, desde la purificación del templo, cuando ellos están increpándole la autoridad con la que está haciendo estas cosas, y él está mostrando que él es el Cristo. En todas sus respuestas y en todo lo que él hace, el Señor les está dejando muy claro que él es el Cristo. Pero como ya hemos visto, nuestro rey tenía que padecer, él tenía que llegar hasta la cruz para finalmente vencer, y luego su reino se consumará cuando él vuelva con poder y gran gloria. Pero él ahora está sentado a la diestra del Padre, y a través de la Iglesia se mueve el poder del reino a través de este mundo. Entonces, en este encuentro, que es sumamente interesante, este escriba le había oído disputar, le había oído hablar con los saduceos, y él sabía que les había contestado bien, porque el Señor les había hablado acerca de la resurrección. Los saduceos eran un grupo que no creían en la resurrección, y solamente respetaban la Torá dentro de las escrituras judías.
eran peculiares los saduceos, que eran la casta sacerdotal y aristocrática de Israel, a diferencia de los fariseos, que eran laicos, pero eran realmente muy respetados también como autoridad religiosa. Bien, y la pregunta de este escriba para el Señor es: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Este escriba le está preguntando, por supuesto, acerca de la ley, algo tan importante para ellos, ¿verdad? Y la respuesta del Señor, por supuesto, como un judío piadoso y como aquel que verdaderamente es el que encarna la ley misma de Dios y la revelación plena de lo que es la ley de Dios, ¿verdad? Lo que Dios demanda de nosotros. La ley de Dios es perfecta y santísima. El problema somos nosotros, que no podemos cumplir la ley. El problema no está en la ley. Y el Señor, como judío piadoso, le responde con aquellos versículos que constituyen la Shema de Israel, ¿verdad? La Shema es esta confesión de fe, este credo que diariamente en la liturgia todos los judíos proclamaban y confesaban, ¿verdad? Ellos proclamaban su fe en el único Dios vivo y verdadero, tanto por la mañana, en la oración de la mañana y en el sacrificio de la mañana, y luego por la tarde, y esto era parte de la oración y de la liturgia de Israel. El Señor le dice, pues el primer mandamiento es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y esto era lo que ellos recitaban constantemente, y el Señor se lo confiesa como un judío piadoso y como aquel que ha recibido esa transmisión del conocimiento verdadero de Dios. Él está mostrando que su pensamiento es ortodoxo en cuanto a su interpretación de la ley. Habían muchos de los rabinos, en aquel entonces los judíos, habían entre las escuelas rabínicas, ellos habían llevado la interpretación de los mandamientos mucho más allá. Ellos tenían 613 mandamientos, de los cuales habían dividido incluso dos grupos, 248 que eran afirmativos, ¿no? Y 360 que eran negativos, prohibiciones, y dentro de toda esta clasificación ellos clasificaban todavía algunos como mayores, otros como mandamientos menores, y en eso no se ponían de acuerdo los rabinos, en que cuáles eran mayores, que eran de obligado cumplimiento totalmente, y otros menores que no lo eran tanto. Entonces había muchas discusiones en este tema. El Señor no hace una clasificación extensa de todo esto, sino que el Señor Jesús vuelve al corazón del asunto. El cumplimiento de la ley está basado en el amor, y este será el principio de la fe cristiana, porque Cristo mismo lo manifiesta así, y luego el testimonio apostólico es muy claro con esto. Es volver al corazón del asunto, no irse a la periferia y hacer de cada mandamiento expresiones súper detalladas de la forma exacta en la que cada detalle se cumple. El tema está en el corazón del asunto, en si existe un verdadero amor a Dios, un verdadero amor que nos motiva, nos mueve a la obediencia. Entonces el Señor le habla de este primer y gran mandamiento. Y verdaderamente este es el orden correcto: amar al Señor con todo nuestro ser. Eso es lo que está diciendo: con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Es decir, con todo tu ser debes amar a Dios. ¿Qué significa, pues, amar a Dios? Significa que tú te entregas a Dios. Significa que tú pones tu voluntad sujeta a la voluntad de Dios. Significa que tú renuncias a ti mismo y a lo que tú eres y a lo que tú quieres, porque amas al Señor y quieres hacer su voluntad y le perteneces. Eso es amar al Señor con todo nuestro ser, con todas nuestras emociones, con todo nuestra mente, nuestro intelecto, con toda nuestra voluntad y con todas nuestras fuerzas, con todo lo que podemos hacer, dedicarlo a Él. Esto lo sabían los judíos.
El Señor Jesús lo transmite desde la esencia misma, que es entregar a Dios nuestro corazón. Pero el Señor añade algo más. El Señor le dice que hay un segundo mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Él le dice, el segundo es semejante. Esto sí que los judíos no lo decían claramente. En el Antiguo Testamento sí, que en Levítico existe el mandamiento de amar al prójimo. Pero esa clasificación de que este es el segundo no estaba tan claro, pero Jesús lo deja muy claro. Porque esta es la esencia de la ley moral de Dios. De los 10 mandamientos, la primera tabla, los primeros 4 mandamientos tienen que ver con nuestras responsabilidades con Dios. Amar a Dios con todo nuestro ser implica reconocer que no hay otros dioses fuera de Él. Implica reconocer que nosotros no debemos crear ningún ídolo. Solamente debemos adorar a Dios y no debemos postrarnos ante nada más que no sea el Señor. No debemos nunca tomar su nombre en vano. Y debemos santificar el día de reposo, el reposo que tenemos, el día de adorar juntos como pueblo al Señor. Nuestras responsabilidades con Dios, pero luego están las responsabilidades con el prójimo. ¿Verdad? Debemos honrar a nuestros padres, no debemos matar, no debemos mentir ni decir falso testimonio, no debemos tener codicia al corazón. Todos estos mandamientos que tienen que ver con la relación con el prójimo están en esa segunda categoría, pero de gran importancia también. El Señor está resumiendo el corazón, la esencia de la ley de Dios en el amor. El amor al Señor primero y el amor al prójimo segundo, pero también de gran importancia. Pero nunca debemos darle la inversa y poner el amor al prójimo por encima del amor a Dios. Eso es un error. Eso nos lleva, por supuesto, a un amor humanista que nos aleja de la gloria de Dios. No, el amor a Dios es primero y principal, y de ahí fluye el amor al prójimo, y los dos concuerdan en la caridad. Entonces, el Señor le da esta respuesta a este escriba y va más allá de su pregunta, por supuesto, porque le está mostrando la necesidad de practicar correctamente este amor a Dios, pero también al prójimo, ¿no? Por eso San Juan también nos dice en sus epístolas, ¿no? El que no ama a su hermano que ve, ¿cómo podrá amar a Dios que no le ve? Esta es una realidad. Si nosotros no somos capaces de amar a aquel que vemos, aquel por el cual nosotros en la práctica tenemos que padecer, sufrir, soportar, entregarnos a nosotros mismos por el hermano, ¿cómo podemos amar al Señor si no mostramos en nuestra vida y en nuestro carácter que por la gracia de Dios somos capaces de amar y sufrir y padecer por el hermano? Cuando el Señor le contesta esto, el hombre dice: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. El escriba le dice: Señor, has contestado correctamente. Este hombre también es un sabio en la escritura, ¿no? Y le está llamando a Jesús maestro, porque reconoce que él es un maestro. Y le dice: bien has contestado. Pero las palabras de Cristo han calado profundamente en el alma de este hombre. Porque el Señor está hablando con la autoridad divina. Y todos reconocían en Cristo algo más que solamente palabras correctas, sino que había una autoridad que procedía de la divinidad, que atravesaba los corazones de las personas. Bien has dicho, verdad has dicho, uno es Dios. Amén. Uno es Dios, y nosotros confesamos al único Dios vivo y verdadero, el Dios uno y trino. Un Dios. Ese mismo Dios.
Pero no se queda ahí, sino que también le dice, y el amarle de todo corazón, y con todo el entendimiento, y con todo el alma, y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y los sacrificios. La respuesta que le da este hombre al Señor, lo que expresa este hombre, es una repetición de lo que Cristo ha dicho, afirmando que es verdad, pero al final le aumenta un poquito. Le dice, amar a Dios y luego amar al prójimo como uno mismo es más que todos los holocaustos y los sacrificios. Esto no lo había dicho el Señor, pero las palabras del Señor habían calado en el corazón de este hombre y este hombre estaba viendo y estaba en ese momento muy claro en que más allá que todo lo externo está el corazón, el asunto. Por supuesto que el sacrificio, por supuesto que el holocausto eran mandados por Dios y eran parte de lo que era necesario como los sacramentos del Antiguo Testamento, como la liturgia del Antiguo Testamento. Y todo esto es importante. Pero una vez más, si esto está desconectado del corazón, si esto está desconectado del amor a Dios y del amor al prójimo, se vuelve un rito vacío, se vuelve un sacramento vacío. Y aquí es donde está la clave. Este hombre comprendió, las palabras de Cristo llegaron a su corazón. Y este hombre comprendió que la caridad, el amor, es central para que todo lo demás camine. No es que los sacramentos, que la liturgia, que el orden, que la adoración no importan. Por supuesto que importan. El Señor lo manda. Y es así. Pero nunca si están vacíos del amor, de la caridad, del amor genuino a Dios y del amor genuino al prójimo. Qué importante lo que el Señor le dice y cómo es que estas palabras han calado hondo en el corazón de este escriba, de este sabio en la ley. Jesús entonces, dice el versículo 24, viendo que había respondido sabiamente. Ojo, ¿quién empezó preguntando aquí? El que empezó preguntando fue el escriba. Respondió el Señor. Pero cuando el Señor respondió, esas palabras calaron tan hondo en el corazón de este hombre que él mismo acabó respondiendo cuando él había iniciado una pregunta. Y ahora es el Señor el que está evaluando la respuesta. Ya no el escriba. Aquí podemos ver esta autoridad de Cristo, tan maravillosa. Su sabiduría, su poder, claro, Él es el eterno Hijo de Dios. Su sabiduría es eterna. Él es la sabiduría. Y sus palabras calan hondo. Y ahora es el escriba, el que se ve en la posición de discípulo y el que está oyendo y el que está respondiendo al Señor. Y es el Señor el que está evaluando ahora la respuesta del escriba. Y le dijo, no estás lejos del reino de Dios. No estás lejos del reino de Dios. Este escriba había contestado sabiamente lo que Jesús mismo le había dicho. Pero él en su corazón ahora había visto que la centralidad del amor era clave para que el holocausto y el sacrificio y todo llegue a su sentido. Y lo iba a llegar en Cristo. Y este hombre está cerca del reino, pero no está todavía en el reino. Porque este hombre tiene que recibir a Cristo. Este hombre tiene que comprender plenamente que este Jesús es el Cordero de Dios, que su sacrificio, su holocausto en la cruz, es el verdadero sacrificio que le va a conceder la entrada en el reino de los cielos. Él va a tener que volverse a Cristo con todo su corazón y reconocerlo
como más que un maestro, como su Señor. En ese momento estará en el reino, cuando venga a los pies de Cristo y sea unido en arrepentimiento, fe y el bautismo a la iglesia. Pero gloria a Dios, porque no todos los fariseos, saduceos y escribas eran totalmente duros de corazón. Damos gloria a Dios por hombres como estos que estuvieron dispuestos a oír al Señor con humildad y sencillez, al igual que Nicodemo y al igual que muchos otros sacerdotes que obedecieron a la fe, como dice Hechos. Gloria a Dios. Y la pregunta para nosotros esta noche es, ¿estos mandamientos, que siguen siendo por supuesto el centro, la ley de Dios, es totalmente actual para nosotros? Como Cristo la ha enseñado, la ley de Cristo, la ley de la nueva alianza, del nuevo pacto, esa ley de la que habla Santiago como la ley regia, es la ley que está centrada en el amor. San Pablo dice que el que ama ha cumplido toda la ley. En Romanos 13:8, en Gálatas 5:14, de igual manera San Pablo dice que en la ley se cumple en el amor. San Pablo también dice en Gálatas, habla de la fe que obra por el amor. Es el amor lo que mueve a que nuestra fe esté viva y actúe. ¿Cómo está nuestro amor? Que San Pablo dice también que es el vínculo perfecto. Tenemos que considerar, amados, que esta ley preciosa de Dios, amarle al Señor con todo nuestro ser y amar al prójimo como a nosotros mismos, implica la entrega de nosotros mismos siempre. El amor siempre es donación de uno mismo. El amor siempre es entrega, es morir a ti mismo, entregarte por el otro. El amor no es palabras y emociones. El amor son hechos. No amemos de palabra, ¿verdad? Dice San Juan, sino en hecho y en verdad. El amor es la entrega. Lo que yo estoy dispuesto a hacer y el sacrificio que estoy dispuesto a hacer y lo hago por el Señor y por el prójimo, cuando me entrego y me dono a mí mismo. Hermanos, que le pidamos al Señor en su gracia que nos llene de ese amor, de esa caridad, esa palabra caridad tan preciosa que se ha perdido en las versiones más modernas de la Escritura, porque esa palabra se entiende en ese sentido tan práctico. Ese es el amor ágape, la caridad, la entrega. Que el Señor nos ayude a vivir en su ley del amor. Que amemos al Señor con todo nuestro corazón, que estemos dispuestos a todo por Él, a renunciar a todo y a no aceptar las barbaridades de este mundo, porque le amamos a Él. Y que estemos dispuestos a renunciar a nosotros mismos por el amor al prójimo, al hermano. Meditemos en estas cosas y en este encuentro tan bonito que tiene con este hombre, camino ya al Señor, cada vez más próximo a la cruz. Que el Señor nos ayude, que su gracia esté con nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.